34, vamos a hablar de algunos beneficios de nuestra confianza en el Señor. Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de prueba, tiempos de peligro, de adversidad. Y la única manera como nosotros podemos permanecer firmes y fieles al Señor es a través de nuestra confianza en Él. Dios es digno, hermanos, de confianza. Él no cambia, Él no miente, Él es todopoderoso, Él es bueno, es misericordioso. Y podríamos enumerar una serie, hermanos, de características, de cualidades, de atributos que solamente a Dios se los podemos atribuir. Por ello, hermanos, por esa seguridad, por esa certeza de ese Dios bueno y maravilloso que usted y yo tenemos, digno de confianza, debemos de poner nuestra fe en Él. Debemos de depositar, hermano, en este tiempo, creo yo, con mayor empeño, con mayor seguridad, poner en Él nuestra confianza, porque de Él vamos a recibir la respuesta a todas nuestras necesidades. Este salmo, para que ustedes tengan una idea, este Salmo 34, al igual que muchos de los salmos que David escribió, poemas y canciones, alabanzas que David compuso por la obra del Espíritu Santo en él, para glorificar a Dios y para destacar muchos de los atributos, de las cualidades, de la manifestación del amor, del poder de Dios sobre su vida. El Espíritu Santo quiso, hermanos, que a través de David nosotros conociésemos muchas de las obras que el Señor no solamente hizo en la nación de Israel a través de David o en la época como rey, sino también que esas mismas obras Él las puede hacer ahora. Él las hace hoy en día, ¿verdad? Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde, hermanos, de confiar, de creer, de esperar que las mismas obras que Dios hizo en el pasado, Él las puede hacer ahora y las hace de hecho hoy en día en nuestras vidas. Este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo en un momento difícil en la vida de David. Ustedes saben que David huyó por muchos años de Saúl, el rey a quien Dios había desechado. Entonces Dios escogió a David para que él fuera el que sustituyera a Saúl, pero obviamente Saúl permaneció en el trono. Delante de Dios ya no era el rey, pero él pues se consideraba el rey, y él continuó por muchos años, por varios años. Y dentro de ese periodo de tiempo, hermanos, Saúl persiguió acérrimamente a David. Y David tuvo que refugiarse en algunas ciudades vecinas, incluso con enemigos, etnias que eran enemigas de Israel, pero David de alguna manera buscó refugio en estos lugares, tratando de salvaguardar su vida de la persecución de Saúl. De ahí que en este salmo vemos a David huyendo y refugiándose bajo la sombra del rey Abimelech, que era uno de los reyes de unas etnias vecinas, pero que no eran afines con Israel. Pero David encontró en esta persona un apoyo para guardarlo de la amenaza que representaba Saúl para David. De ahí, hermanos, que en este ambiente, me imagino, de incertidumbre, de temor, de angustia de David por la persecución de Saúl, el Espíritu Santo lo inspiró para que él declarara este salmo que hoy vamos a compartir en breve acerca de esos beneficios de la confianza que usted y yo debemos de poner en el Señor. Y creo, hermanos, que esas mismas circunstancias difíciles para David era la persecución del rey y la amenaza de muerte que estaba sobre él. Para nosotros hoy en día es una pandemia,
es un problema económico, es un problema de salud, un problema, una amenaza externa, los rumores de guerra que se escuchan en algunas partes del mundo, que todo ello de alguna manera trae también a nuestro corazón temor, trae angustia, trae pesar, trae, hermano, incertidumbre. Pero de la misma manera como David, hermano, en medio de esas circunstancias salió adelante porque Dios estaba con él, porque Dios le dio la salida, porque Dios le dio el respaldo que él necesitaba. De igual manera, hoy en día el Señor lo hará con usted y conmigo si confiamos en Él. Amén. Si aprendemos, hermanos, a confiar en el Señor. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiero decirles que una de las formas, creo yo, una expresión de confianza es nuestra alabanza. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted adora al Señor, cuando usted glorifica a Dios, no importando las circunstancias que usted se encuentre, como dice uno de los cantos que entonamos acá en la iglesia con mucha frecuencia, ¿verdad? Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Estás en la prueba, alaba. No importa, alaba. Porque en la alabanza, hermanos, estamos expresando nuestra confianza en el Señor. Por eso es que David, en sus momentos difíciles, hermanos, para él eran los momentos oportunos para poder expresar su confianza a través de la adoración al Señor. Y por ello, en el versículo 1 que hemos leído, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Decir aquí, de alguna manera, David se está refiriendo al momento de prueba que él estaba pasando. Pero en ese momento difícil, hermano, él lo que hace es bendecir el nombre del Señor. Porque esa es la máxima expresión de nuestra confianza, hermanos, en medio de la adversidad. Alabar al Señor, glorificarle. La palabra alabanza significa exaltar a Dios, dar a conocer la grandeza de Dios, dar a conocer los atributos de Dios, la misericordia de Dios, los favores de Dios, que el mundo sepa, hermanos, el Dios maravilloso que usted y yo tenemos en todo tiempo. A veces será en tiempo de paz, pero también en tiempo de guerra. A veces será en tiempo cuando todo va bien, pero habrán tiempos en que no todo va bien, pero en ese tiempo de igual manera debemos de exaltar y bendecir el nombre del Señor. Dios es bueno y usted y yo vamos a expresar nuestra fe a través de nuestra alabanza. Es ahí donde nosotros tenemos una gran oportunidad de poderle decir: Señor, estamos confiando en ti, y en respuesta de esa confianza, o para expresarte esa confianza que tenemos en ti, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, tu poder, porque la alabanza expresa nuestra confianza. En el versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La exaltación al Señor, el engrandecer el nombre del Señor, es parte, hermanos, de nuestro privilegio en la adoración. Por eso debemos de alabar al Señor, no solamente cuando estamos acá en el templo. Debemos de participar, de meternos en ese fuego de la alabanza, no solamente oír al que canta o a los que cantan, sino también nosotros ser parte de los que estamos adorando y exaltando el nombre del Señor. Y en medio, hermanos, de la alabanza del Señor, Dios va a comenzar a obrar. Cuando usted alaba al Señor como es una expresión de confianza, hermanos, Dios va a comenzar a obrar, a hacer milagros, a responder en las necesidades que usted y yo tenemos. Hay un lindo ejemplo en las crónicas de los reyes, hablando, hermanos, de uno de los reyes de Israel, que en medio de una grande tribulación, ¿sabe lo que hizo? Sacó al grupo de alabanza, por decirlo de esa manera, y les dijo: miren, ustedes van a ir adelante y ustedes van a exaltar al Señor,
y van a glorificarlo y van a declarar: glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa era prácticamente la estrofa de la alabanza. Glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y ellos comenzaron a alabar y a glorificar al Señor. Y en medio de la alabanza y de la exaltación al Señor, como una expresión de fe, de confianza, de seguridad en Él, Dios comenzó a obrar milagros. De la misma manera, hermanos, nosotros nos preparamos para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Alabándolo, glorificándolo. Estoy enfermo, alabo al Señor. Estoy en prueba económica, alabo al Señor. Tengo a alguien que me persigue, alabo al Señor. Estoy en medio de amenazas, de violencia en mi vida, alabo al Señor, bendigo al Señor. Y en medio, hermanos, de esa alabanza, el Señor comienza a obrar y a responder nuestras oraciones y a nuestras necesidades. Y a partir del versículo 4 vemos el primer beneficio. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Es una declaración, hermanos, contundente. Es una expresión que declara la fidelidad de Dios para escuchar la oración del pueblo del Señor y responderla. Dios no solamente oye la oración de su pueblo, sino también que Él responde al clamor, a la necesidad del pueblo del Señor. Y es por ello que es importante, hermanos, que nosotros busquemos al Señor en oración, que lo busquemos a través de su palabra, que lo busquemos a través de esa constancia en la fe, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón en la oración, porque Él oye la oración. Y en respuesta a ese clamor que Dios oye, también Él nos libra. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 4: y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son los temores que usted tiene ahora? ¿Cuáles son los temores que nuestros hermanos tienen ahora mismo, los que nos escuchan desde sus hogares? ¿Cuáles son los temores? ¿Temor a la muerte? ¿Temor al enfermarse? ¿Temor a no tener lo necesario? ¿Temor a perder el trabajo? ¿Temor hacia lo que viene en el futuro? ¿Cuáles son los temores que hay en nuestro corazón? ¿Qué nos preocupa? A lo mejor usted se preocupa por un hijo, por una hija, por su cónyuge. Se preocupa por las cosas que están sucediendo, hermanos, en el país o en el entorno de nuestro hogar. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos, contra esos temores que abaten nuestro corazón? Buscar al Señor y ponérselos ahí. Descargar, hermanos, nuestra necesidad, nuestros problemas en las manos del Señor y dejarlos ahí, dejarlos en el altar a través de la oración. No cargar esas cargas que son demasiado pesadas y que no debemos de sobrellevar, sino ponerlas en las manos del Señor a través de la oración. Porque dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, vayamos ahí, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y vea la razón por qué usted y yo debemos de echar a través de la oración y la fe, es decir, poner nuestra confianza y ponerle al Señor en el altar nuestros problemas y nuestros temores. Dice: porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, hermano. Diga: Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mi necesidad. Dios tiene cuidado de mis angustias, de mis problemas. Dios no es indiferente, hermanos, a nuestra necesidad, pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Y una de las formas
Ya hablamos de la alabanza como un ejercicio de manifestar nuestra confianza al Señor. La oración de igual manera. La oración es una manera como usted y yo expresamos nuestra confianza al Señor cuando ponemos en Él nuestras cargas. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad, y ese es uno de los resultados de la confianza que tenemos en Él, de que Él nos libra de todo temor, de toda angustia, hermano. Él nos librará. Aún de la misma muerte Dios nos va a librar. Y si no nos libra de la muerte, porque Él nos quiere tener en su presencia. Y aún esa es victoria para usted y para mí, ¿verdad? Estar con el Señor es también parte de las victorias que Él tiene reservadas para cada uno de sus hijos. Así que, hermanos, pongamos en las manos del Señor todo temor, toda angustia, toda necesidad, toda prueba. Pongámosla a través de la oración en sus manos, porque Él promete aquí diciendo: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí la palabra alumbrar, la palabra de Dios es una lámpara, es una luz que nos hace entender, hermanos, el carácter divino, nos hace entender también nuestras debilidades, pero nos hace entender también las promesas que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a alumbrar con su sabiduría, nos va a dar a conocer, hermanos, la grandeza de su carácter y de su poder. Recuerdan ustedes, es un versículo muy conocido de todos que está en Jeremías capítulo 33. Creo que todos nosotros lo repetimos casi a diario, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No las conocemos porque no se nos ha sido revelado. Cuando nos son reveladas por el Espíritu Santo y por la palabra, cuando el Espíritu, hermano, nos ilumina para comprender la grandeza del carácter de Dios y lo que Él tiene reservado para cada uno de nosotros, vamos a gozarnos en ello, vamos a confiar, hermano, que nada hay imposible para Dios, que todo es posible para Él, y que usted y yo vamos a encontrar siempre una respuesta en el Señor, porque Él es suficiente. Pero claro, todas estas revelaciones del carácter y de la grandeza de Dios viene por medio de su palabra. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que no la leamos de manera casual, sino que cada día tomemos tiempo, hermanos, para leer la palabra del Señor, ¿verdad? Para buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Es la manera como usted y yo podemos llegar a conocer el carácter de Dios por medio de su palabra. Los planes que Él tiene para nosotros ahora y en el futuro. Lo que Él ha reservado más allá de la muerte está revelado aquí en su palabra. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Nos da a conocer, hermanos, la grandeza de Dios. Y ese es uno de los beneficios cuando usted y yo ponemos nuestra confianza, porque dice, los que miraron a Él. Los que levantaron su fe y su confianza y la pusieron en Él, en Dios, serán iluminados y no serán avergonzados, porque conocerán, hermanos, los propósitos y los planes divinos. Por ejemplo, hablando del advenimiento de nuestro Señor. Las profecías, hermanos, se han cumplido, y hay una que se está cumpliendo y se va a cumplir a lo mejor en breve tiempo, que es la señal que Jesús mencionó en Mateo 24, creo que es el versículo 14, que habla de que será publicado el Evangelio del reino,
Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la profecía, la señal, hermano, que se está cumpliendo hoy en día. Cuando esta señal se cumpla en forma plena, entonces el Señor va a volver. Cuando la palabra, hermano, llegue a cada nación, dice acá, entonces vendrá el fin. Ahora, el fin de las cosas, hermano, que vienen para el pueblo de Dios no es nada oculto. No es nada oculto para nosotros los juicios que van a caer sobre la tierra. No hay nada oculto para nosotros lo que va a pasar con Satanás, con el imperio, hermanos, del enemigo. No es nada oculto para el pueblo de Dios la venida de Cristo, que será en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra reunión con el Señor en la gloria del Padre. Todo eso ha sido revelado, ha sido manifestado, hermanos, por la palabra y por el Espíritu Santo a aquellos que hemos mirado al Señor. Por ello la Biblia dice que no nos van a sorprender todas estas cosas que están pasando, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo ya las conocemos. Y el mundo se preguntará, bueno, pero ¿cómo los cristianos saben todas estas cosas? Porque están en la palabra. Y cuando usted lee la palabra, el Señor le va a revelar, hermano, todas esas cosas que están ocultas, que el mundo no conoce, que el mundo no sabe, pero que usted y yo las conocemos porque estamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Él nos va, hermanos, a iluminar para que no seamos avergonzados en aquel día cuando el Señor se manifieste en su gloria. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Muchas pueden ser las angustias del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Ahora estamos hablando de la humanidad en términos generales, angustiados por esta pandemia, angustiados por el virus que no se quiere ir, ¿verdad? Que cambia, que se muta y produce otros daños en el género humano. Eso es posible, una de las angustias que ahora, por ejemplo, tienen muchas familias. Pero la palabra dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y fue librada su alma de toda angustia. El versículo 7 tiene el tercer beneficio. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, usted y yo tenemos a un Dios que nos defiende, a un Dios que nos rodea y nos defiende de las amenazas que vienen a nuestra vida. Por eso es que este siervo de Dios, David, alaba al Señor con este canto donde exalta que Dios tiene, hermanos, las estrategias necesarias y oportunas para guardar la vida de su pueblo, para protegerlos. Y Él envía sus ángeles para poder acampar a nuestro alrededor, para poder guardarnos. El Señor utiliza a los ángeles como un instrumento para poder traer protección a su pueblo, porque sabe que los ángeles, hermanos, son seres creados por el Señor en beneficio de los escogidos. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento que Dios utilizó a esos ejércitos celestiales, hermanos, para defender a su pueblo en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Hoy en día, de igual manera, el Señor envía a sus ángeles. No nos damos cuenta, pero si estamos aquí es porque Dios nos ha guardado. Si usted y yo estamos de pie es porque Dios nos ha guardado. Y muchas veces en el camino, hermanos, de la vida, no nos damos cuenta que el Señor ha enviado su ángel o sus ángeles para defendernos ante toda adversidad o peligro que nosotros enfrentamos en la vida. En el Nuevo Testamento no es la excepción. El Señor utilizó ángeles para anunciarle a María acerca del milagro de la encarnación.
Utilizó ángeles, por ejemplo, para abrir la puerta de aquel siervo de Dios, Pedro, que estaba encarcelado, hermanos, por causa de la predicación del evangelio, pero el Señor envió un ángel para abrir la cárcel. Y así, hermanos, podíamos mencionar Pablo en medio del peligro del naufragio allá en el océano, en el mar Mediterráneo, en medio de una tormenta, de un huracán más bien. Hermanos, el Señor envió a su ángel para darle un mensaje y decirle: Pablo, tú y los que están contigo no van a morir, no te preocupes porque yo los voy a guardar. Es decir, un mensaje divino, un mensaje de Dios para fortalecer la vida de aquel siervo del Señor, y de esa manera, hermanos, Dios pelea por usted y por mí. Dios guarda la vida de su pueblo enviando a sus ángeles. Así que démosle gracias al Señor porque los ángeles de Dios nos están guardando. Amén. Ellos, un solo ángel, hermano, es suficiente para protegernos de un ejército. Un solo ángel que Dios envió muchas veces para pelear por su pueblo fue suficiente para arrasar con un ejército de 100,000, 200,000 personas, 200,000 guerreros. Un solo ángel. Dígame usted si Dios no es poderoso, si usted y yo no podemos confiar plenamente en Él. Si un ángel nada más que Él envíe, hermano, será suficiente para guardar nuestra vida, ¿cómo no será el mismo Señor, hermano, que sale para defender a su pueblo? Entonces debemos de estar confiados en Él, de que el Señor va a guardar nuestra vida, como dijo David también en otro de los salmos. Él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. En el Salmo 23:4, ahí está esa promesa también. Dios nos guardará, enviará a sus ángeles para proteger a su pueblo. Así que vamos nosotros confiados en este mundo, hermanos, esperando esa manifestación gloriosa de la protección de Dios contra nuestra vida. Versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Yo le pregunto: ¿ha gustado usted la gracia del Señor? ¿Ha gustado usted la bondad de Dios? Podemos dar testimonio aquí, los que estamos acá, los que nos ven o escuchan por los medios de comunicación. ¿Ha gustado la gracia de Dios? Es grande la gracia de Dios. Es maravillosa la gracia de Dios. Es bueno el Señor para con usted y conmigo. Dice: gustad y ved que es bueno el Señor. Toda persona que rechaza a Dios, hermano, que no ha querido venir para refugiarse en la gracia salvadora de Dios, es porque no ha gustado las bondades de nuestro Dios y la grandeza de Él, su misericordia, su amor. No sé si le ha pasado a usted con sus hijos o con sus nietos, que uno les ofrece algo que es muy rico, pero ellos dicen: no me gusta, dice. Y yo muchas veces les he dicho a los hijos, a los nietos: ni lo has probado y estás diciendo que no te gusta. Yo te aseguro que si tú lo pruebas, te va a gustar y después vas a querer que todos los días te dé. Así somos muchas veces con Dios los seres humanos. No hemos gustado la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, las bondades y la protección divina, y estamos rechazándolo. Lo estamos rechazando sin gustar. Por eso la palabra dice que aquel que ha gustado y ha visto que Dios es bueno será dichoso. Gloria al Señor. ¿Es dichoso usted, amado hermano? Usted puede decir: yo soy dichoso porque he gustado que Dios es bueno. He gustado las maravillas de la bondad, de la misericordia de Dios. Sé que Dios es quien me ha perdonado y disfruto el perdón de Dios. Disfruto la sanidad divina.
disfruto la provisión de Dios, disfruto la protección de Dios, disfruto que Él pelea por mí, disfruto que Él me alienta, me fortalece para seguir adelante. Amado hermano, por eso dice la Biblia, dichoso el hombre que confía en Él. Sigamos confiando en Él entonces. No desmayemos, mis hermanos. El enemigo puede venir acá a nuestro oído y nos puede decir mentiras acerca de Dios. Puede traer palabras de desánimo a nuestro oído para que no sigamos confiando en el Señor. Pero usted y yo lo que debemos de hacer es cerrarle la boca al diablo. ¿Sabe cómo se le cierra la boca al diablo? Diciéndole, escrito está. Amén. Así como Jesús cerró la boca del enemigo diciéndole, escrito está, y le declaró la palabra, las promesas, la revelación de Dios, hermanos, para la vida de Jesús. De igual manera, hermanos, cuando el enemigo venga a su oído para traer engaño, mentira, desánimo, para que usted no siga al Señor, para que usted no siga caminando en esta senda de justicia, repréndalo y dígale la palabra del Señor que usted ha recibido de Él. Proclame la palabra, proclame las promesas de Dios y haga que el enemigo retroceda en el nombre de Jesús, para que usted y yo, hermanos, sigamos confiando en el Señor, porque Él es bueno y porque Él seguirá ayudándonos hasta que lleguemos al final. No hemos llegado al final. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo el Señor tardará, cuánto tiempo Él nos dará de vida, cuáles son los problemas y amenazas que vamos a enfrentar el día de mañana. Él lo sabe, pero nuestra confianza debe estar puesta en Él. Porque si usted y yo confiamos en Él y lo miramos a Él, hermanos, vamos a tener asegurada la victoria. Amén. Él nos va a dar la victoria. Y con esto quiero cerrar esta reflexión de la palabra de Dios, que usted, al igual que el apóstol Pablo, nos aseguremos, hermanos, tengamos esa certeza que había en el corazón del apóstol Pablo en relación a la victoria de su fe, a la victoria de su confianza en el Señor. Y él lo escribió de esta manera en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8. Vamos a leer del versículo 31 en adelante. Póngase de pie, y así de pie vamos a leerlo y luego vamos a orar. Romanos 8:31. Esta es la certeza que usted y yo debemos de tener, hermanos, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, y como resultado de ello nuestra victoria espiritual. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está con usted, si Dios pelea por usted, entonces dice, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si ya Dios nos ha justificado? ¿Quién es el que condenará, si ya Cristo murió por usted y por mí? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Gloria al Señor. Cristo intercede por usted y por mí en el cielo delante de nuestro Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice la palabra? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y por el hecho que en Cristo somos más que vencedores, dice Pablo, por lo cual, es decir, por la victoria que Cristo ya nos dio, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele la gloria al Señor, porque Él, ahí es donde está afirmada nuestra seguridad. Amado hermano, no dejemos de confiar en el Señor. Él es la garantía de su victoria y es la garantía de mi victoria en medio de cualquier circunstancia. Padre, te alabamos en esta hora, Señor.